En el siguiente video vamos a resolver la integral de la secante quinta de x entre la cosecante de x por la diferencial de x. Bien, para comenzar tengo aquí a la derecha fórmulas de integrales y algunas relaciones, expresiones trigonométricas. Está la inversa de la secante, que es 1 del coseno. Está la tangente, que es seno sobre coseno. Son las expresiones que voy a utilizar de trigonometría. Y voy a empezar descomponiendo esta secante quinta de la siguiente manera: secante cúbica por secante cuadrada. Lo demás es lo mismo, la cosecante está ahí en el denominador. Bueno, ¿qué voy a lograr con esto? Recuerden que aquí me faltó una identidad, bueno, una inversa. 1 sobre el seno, 1 sobre el seno de A, vamos a poner de A, es igual a la cosecante de A, así. Y al revés, pues 1 sobre la cosecante sería el seno. De aquí sale que 1 entre la cosecante es el seno, y es lo que tengo aquí. Miren, la cosecante está en el denominador, es 1 sobre la cosecante, para que chequen, ¿sí? Y la secante es 1 sobre el coseno. Ahí voy a tener integral, bueno, voy a tener esto, secante cúbica de x por 1 sobre la cosecante, así, 1 sobre la cosecante de x por la secante cuadrada pero la secante cuadrada, vean, la secante es 1 sobre coseno, voy a tener 1 entre el coseno cuadrado de x, y 1 sobre la cosecante, bueno, es lo mismo, voy a poner unas comillas ahí, por seno, aquí sería el seno de x, y acá voy a descomponerlo en 1 entre el coseno, de x, por también 1 entre el coseno de x. Y este seno sobre el coseno es la tangente, aquí, tangente de x por, y 1 sobre el coseno es la secante, entonces quedaría secante por tangente, acá, secante de x. Bueno, pues ¿qué es lo que reduje? Que la secante cuadrada entre la cosecante de x me va a quedar la tangente por la secante. Y vean, aquí está, ya tengo aquí el seno, este seno que puse acá abajo. Vean aquí. Luego tengo 1 entre el coseno cuadrado,
¿sí? 1 del coseno cuadrado es 1 entre coseno por 1 entre coseno. Y eso me va a dar secante cúbica de x por la tangente y por la secante, que es lo que me dio aquí. Ya está. Bueno, sucede que la integral de la secante es integral de la secante, sí, integral de la secante, por aquí está. Bueno, vamos a ver qué pasa. U es igual a la secante de x, du es igual a la derivada de la secante, es secante por tangente, que es lo que tengo aquí, vean, secante por tangente. Entonces aquí voy a integrar con la fórmula u a la n, con esta u a la n, en donde u es igual a la secante de x, diferencial de u es secante por tangente y por bx, que es lo que ya tengo acá, y n vale 4, perdón, n vale 3, aquí es 3. Por lo tanto, como ya no me falta agregar nada a la diferencial de u, ya está aquí completa, me quedaría secante cuarta entre 4, secante cuarta de x entre 4, ven aquí está, secante cuarta de x entre 4 más la constante. ¿Por qué es entre 4? Porque es 3 más 1 aquí, n más 1, 3 más 1 son 4, y ya está, este es el resultado. Enseguida vamos a resolver otro ejercicio, es integral de e elevado a la 2 seno de 3x por el coseno de 3x. Bueno, esta expresión se coloca en el integrando porque la derivada del seno es el coseno y me va a hacer falta. Entonces vamos a utilizar esta expresión y hacemos que u sea, vean, el exponente de e, que es 2 seno de 3x, y la derivada del seno es el coseno. Derivada de 3x es 3 por 2, tendría 6 coseno, acá 2 por 3, 6 coseno de 3x, y ese 6 divide a du, un sexto, coseno de 3x por dx, que es lo que tengo aquí, va a ser igual a un sexto por la diferencial de u. Este 6 pues está dividiendo acá. Bueno, lo único que me falta es el 6, un sexto, y la integral es lo mismo, e a la 1, entonces va a quedar un sexto, e a la 2 seno de 3x más c, y ya está resuelta la integral. Bien, ahora vamos con otro grupo de integrales, ya dejamos a las funciones y vamos con integral de expresiones que contengan raíces. El ejercicio a resolver es el siguiente, integral integral de dx entre la raíz de 5 menos x cuadrada. Aquí tengo esta última fórmula, el 5 es a cuadrada y el x cuadrada es u cuadrada, entonces vamos a identificar de acuerdo a esta fórmula. A cuadrada vale 5, a vale raíz de 5, u cuadrada vale x cuadrada, u vale x y du vale dx. Ya está la diferencial de u igual que de x, no hacemos nada aquí. Y el resultado es arcoseno de u sobre a. Arcoseno de u que vale x entre a que vale raíz de 5. Y ya está resuelto el ejercicio. Es muy sencillo, vamos con otro. Bueno, aquí vamos a multiplicar el numerador y el denominador por la raíz de x, raíz de 5, perdón,
Raíz de 5 por raíz de 5 es 5, y arriba queda raíz de 5x entre 5 en el argumento. Sí, aquí se llama racionalizar el denominador. Ok, vamos con otro ejercicio. Es integral de dx entre x por la raíz de x cuadrada menos 5, y aquí tengo las fórmulas. Se parece mucho a este que está aquí, la segunda fórmula. Entonces u cuadrada vale x cuadrada, que es lo que está aquí adentro. U valdría x y du valdría dx. A cuadrada de 5, a vale raíz de 5, pues ya está completa porque du es lo mismo que dx, y el resultado es 1 sobre a. Sí, es 1 sobre a, arco secante de u, que es x, entre raíz de 5. Aquí es x. Entonces, vamos a arreglarle aquí. Aquí vamos a arreglarle esta es x. Perdón. Ahí es x. Bueno, aquí ya está todo el ejercicio. Y vean, es 1 sobre x, arco secante, como está aquí, de ux. A ver, perdón, aquí no es x, aquí es otra vez. Aquí es raíz de 5. Raíz cuadrada de 5. Ok. Vean, ya quedó 1 sobre a, pero a vale raíz de 5. Arco secante de u sobre u vale x y a vale raíz de 5. Aquí se puede racionalizar, quedaría raíz de 5 entre 5. Bueno, vamos con el otro. Integral de e a la x por la diferencial de x entre la raíz de 1 menos e a la 2x. Este sería a cuadrada menos u cuadrada, es esta fórmula. A cuadrada es 1, a vale 1, u cuadrada es e a la 2x. U vale e a la x, du e a la x por diferencial de x, es la derivada de e a la x. Ya está completa la diferencial porque tengo e a la x por dx, vean. Entonces nada más aplicamos la fórmula, arco seno de u sobre a, arco seno de u que es e a la x, a vale 1 más c. Y por lo tanto, si dividimos aquí en el argumento e a la x entre 1, queda e a la x. Y el problema está resuelto. Vamos con el último ejercicio y ya acabamos el tema de integrales inmediatas. Es el último video y tengo integral, es el más complicado que vamos a ver, pero no por ello no le vamos a entender. Está entendible la explicación que les voy a proporcionar. Bien, vamos a hacer primero u, el denominador. Vean, y la diferencial de u es 2x, la derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de 6x es 6, la derivada de 3 es 0, queda 2x más 6. Arriba nada más tengo el 2x, me falta el 6. Entonces lo que voy a hacer es sumarle 6, restarle 6 y el 3 negativo está ahí. Ahí no se altera. Pero con ese hecho ya puedo dividir la integral en la integral de 2x más 6 para que me dé esta diferencial aquí entre el denominador, pero me sobra este menos 6 y este menos 3, sería menos integral de 9 por la diferencial de x entre lo mismo. Ya tengo 12 integrales que resolver. La primera ya es sencilla, esta va a quedar como integral de du sobre u, un logaritmo natural, aquí está.
du es el numerador y u es lo de abajo, es un logaritmo natural de u. Bueno, ahí ya la marqué, esto es, pero aquí vamos a hacer lo siguiente: x cuadrada más 6x más 13, vamos a completar aquí cuadrados, aquí, y vean que obtuve, es x cuadrada más x más 9, la mitad de este 6 es 3, para completar cuadrados se le saca la mitad, el coeficiente de esta x es 3 al cuadrado, 9, más 13, y para que no se altere, como le sumé 9, le resto 9, y con esto ya tengo que x cuadrada más 6x más 9 va a ser lo siguiente: x más 3 al cuadrado. Este es un binomio, vamos a subrayarlo, esto es un binomio al cuadrado, que es esto, y a 13 le resto 9, me queda el 4. ¿Sí? Acá me queda más 4. Bueno, entonces esta integral, la integral va a ser igual al resultado que ya tenemos, que es un logaritmo natural, menos 9 integral de dx entre esta suma de cuadrados, y la suma de cuadrados se resuelve con esta expresión: 1 sobre a arco tangente de u sobre a. Entonces a cuadrada vale 4, a vale 2, u cuadrada vale x más 3 al cuadrado, u vale x más 3 y du vale de x. Vean, du es igual a dx, no hacemos nada aquí, ya está, y únicamente aplicamos aquí en esta parte. La primera solución ya está, la primera integral, y queda así: menos 9, 1 sobre a, que sería 1 sobre 2, arco tangente de u, que sería x más 3, entre a, que sería 2, más la constante, y menos 9 por 1 medio son 9 medios al final, ¿sí? Menos 9 medios arco tangente de x más 3 entre 2 más la constante. Y con eso ya está resuelto el ejercicio. Si se dan cuenta, no fue muy complicado, salvo recordar algunas cosas de álgebra que se vio en el primer semestre del bachillerato aquí en México. Bueno, nos vemos para el siguiente video. Suerte.